Podemos encontrar diversos enfoques psicológicos con el fin de ayudar a las personas. En este camino existen modelos no directivos que ponen a la persona en el centro del proceso de ayuda, por medio de técnicas, recursos y destrezas que el orientador desarrolla con el fin de lograr una transformación en pro de los objetivos del cliente, quien se compromete a través de un proceso donde se reconoce como un agente de cambio. Es en este contexto en el que hablaremos de Carl Rogers, psicopedagogo estadounidense famoso por su método de psicoterapia no directiva, creador de la terapia basada en las personas. La base de esta técnica terapéutica la expuso en un libro publicado en 1951, titulado Terapia centrada en el cliente. Sus aportaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la psicología y la psicoterapia científica tal y como la conocemos en la actualidad. La obra de Rogers se enmarca en el humanismo psicológico, un movimiento que reivindicó la bondad del ser humano y su tendencia innata al crecimiento personal frente a las perspectivas más frías y pesimistas del psicoanálisis y del conductismo. Rogers y Abraham Maslow son considerados los pioneros de esta orientación teórica, la cual estuvo muy influida por la filosofía existencialista. Las ideas principales de Rogers las podemos resumir en los siguientes puntos. Brindar una atención genuina e incondicional hacia el cliente, siendo la actitud del terapeuta de máximo respeto. Comprensión empática y precisa en los problemas del cliente. El consejero escucha atentamente tratando de comprender los problemas que el paciente expone, así como su estado emocional. El proceso terapéutico se centra en el propio cliente y no en el consejero. La primera entrevista será no directiva, con una actividad mínima del terapeuta, quien frecuentemente se limita a repetir las últimas ideas dichas por el cliente. El cliente o paciente será considerado y responsable de sus decisiones, de la resolución de sus propios problemas. El consejero estará ahí solo para aclarar las dudas, pero el trabajo fundamental recaerá sobre el trabajo que haga el paciente. El cliente es libre de terminar la sesión en el momento en el que le plazca. El consejero sabrá escuchar y será siempre el paciente quien más hable. Carl Rogers prefiere llamar cliente al paciente para evitar, según él, sentimientos de inferioridad o incapacidad en el paciente respecto al terapeuta. También a este último prefiere llamarle consejero, quien según Rogers no será más que un ayudante en el largo camino de comprenderse a sí mismo. A partir de las investigaciones de Rogers, se propuso un esquema básico y flexible de proceso psicoterapéutico. Al día de hoy, este modelo sigue utilizándose, independientemente de la orientación teórica del terapeuta, si bien cada tipo de terapia puede focalizarse en una etapa concreta. La primera fase corresponde a la catarsis. La palabra catarsis proviene de la Grecia clásica, donde se usaba para hacer referencia a la capacidad de la tragedia para purificar a las personas al hacerlas sentir compasión y miedos intensos. Posteriormente, Freud llamaron a esto como un método catártico, a su técnica terapéutica consistente en la expresión de emociones reprimidas. En este modelo, la catarsis es la exploración de sus propias emociones y de la situación vital por parte del cliente. Egan habla de esta fase como identificación y clarificación de las situaciones conflictivas y oportunidades no aprovechadas. Se trata de que la persona logre centrar la problemática para poder resolverla durante las siguientes etapas. La terapia centrada en la persona de Rogers se centra en la fase de la catarsis. Promueve el desarrollo personal del cliente para que más adelante ésta pueda comprenderse y resolver su problema por sí mismo. La segunda fase, insight. Insight es un término anglosajón que se puede traducir como intuición, introspección, percepción, comprensión o profundización, entre otras alternativas. En la terapia, este término denota un momento en el que el cliente reinterpreta su situación en conjunto y percibe la verdad, o al menos pasa a identificarse como una narrativa determinada. En esta fase es clave el papel de las metas personales del cliente. Según Egan, en la segunda etapa se construye una nueva perspectiva y se genera un compromiso con los nuevos objetivos. El psicoanálisis y la terapia psicodinámica se focalizan en la etapa de la insight. La tercera etapa, la acción. La fase de la acción consiste, como su nombre lo indica, en actuar para lograr los nuevos objetivos. En esta fase se preparan y se aplican estrategias para solucionar los problemas que bloquean el bienestar y el desarrollo personal.
La terapia de modificación de conducta, que utiliza técnicas cognitivas y conductuales para resolver problemas concretos en los clientes, es probablemente el mejor ejemplo de psicoterapia focalizada en la fase de acción. Según Rogers, el éxito de la terapia depende fundamentalmente de que se cumplan ciertas condiciones, consideradas estas no solo necesarias, sino suficientes para el cambio terapéutico. Por tanto, es importante que cualquier técnica concreta tenga estos requisitos presentes y se refieren a actitudes del cliente y del terapeuta. Rogers destaca los tres que dependen del clínico: la autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional del cliente. Es importante que exista un contacto psicológico. Debe existir una relación personal entre el terapeuta y el cliente para que la terapia pueda funcionar. Además, esta relación debe resultar significativa para ambas partes. 2. La incongruencia del cliente. La terapia solo tendrá éxito en caso de que exista una incongruencia entre el yo organísmico del cliente y su autoconcepto. Como hemos explicado previamente, el concepto del yo organísmico se refiere a un proceso fisiológico y el del autoconcepto al sentido de la identidad consciente. 3. La autenticidad del terapeuta. Que el terapeuta sea auténtico y congruente significa que se encuentra en contacto con sus sentimientos y que los comunica al cliente de forma abierta. Esto ayuda a crear una relación personal, sincera, y puede implicar que el terapeuta haga autorrevelaciones con respecto a su propia vida. 4. Aceptación positiva incondicional. El terapeuta debe aceptar al cliente tal y como es, sin juzgar sus actos o pensamientos, además de respetarlo e interesarse sinceramente por él. La aceptación positiva incondicional permite que el cliente perciba sus experiencias sin la distorsión propia de las relaciones cotidianas y por tanto que pueda reinterpretarse a sí mismo sin juicios a priorísticos. Comprensión empática. Para Rogers, la empatía implica la capacidad de introducirse en la perspectiva del cliente y de percibir el mundo desde ésta, así como de experimentar sus sentimientos. La comprensión por parte del terapeuta facilita que el cliente se acepte a sí mismo y a sus experiencias. 6. Percepción del terapeuta del cliente. Aunque el terapeuta sienta verdadera empatía por el cliente, si la acepta y lo acepta de alguna forma incondicional, si éste no lo percibe, la relación terapéutica no se desarrollará adecuadamente. Por tanto, el terapeuta deberá ser capaz de transmitir al cliente las actitudes que le ayudarán a cambiar. Las experiencias terapéuticas de consejería y orientación desde esta perspectiva abarcan una amplia gama, que va tanto de personas normales en condiciones pedagógicas o vocacionales hasta casos críticos de psicoterapia en psicóticos esquizofrénicos. Hay aplicaciones de esta concepción en diversas áreas, como la clínica, la educación, las relaciones de pareja, la ludoterapia o las dinámicas de grupo. Cubre, por tanto, un amplio espectro de edades, desde niños de 2 años hasta ancianos. Y esto es posible ya que creemos que el enfoque no directivo centrado en el cliente constituye además una técnica aplicable a cualquier problema, y además le da una concepción al ser humano y a las relaciones interpersonales. Por ello trasciende los linderos del consultorio para conformar una teoría sobre el buen vivir, esto es, sobre el vivir plenamente, en constante superación, abiertos a todas las experiencias, sin miedos, con capacidades de elección y de responsabilizarnos por lo elegido. Cierro esta plática con una cita de Carl Rogers, quizás con la que más me identifico como humano, como ser humano. Él dice: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque este es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Esto nos da cabida a todos, a cualquier persona, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier creencia, en cualquier edad, en cualquier situación emocional, a vivir plenamente. Gracias.